Egun on eta ongi etorriak izan zaitezte guztiak gaurkoan nazioarteko mintegi honetara. Mai honen bueltan, bi lagun gaituzue, ni neu, Jose Manuel Bujanda, Eusko Ikaskuntzaren Gipuzkoako ordezkari berri gisa, eta Juan Mari Larrarte, Eusko Ikaskuntzaren eskubide kulturalak parte hartze eta gobernatzarako politikak proiektuko kidea. Eusko Ikaskuntzaren hezkuntza taldekoa naiz, taldeko kidea naiz, hezkuntza daukat jomuga eta helburu, sinisten dut hezkuntzan, horretan nabil, horretan lan egiten dut, zinez, itxaropenez eta beti zuhurtzia handiz. Baina itzul gaitezen gaurko gaira, gaurko harira. Eta hori dela eta, lehenik eta behin eskerrak ematea dagokit, Eusko Ikaskuntzaren izenean Gipuzkoako Foru Aldundiari, nazioarteko mintegi hau egiteko eman digun babesagatik. Etorkizuna eraikiz programaren parte hartzeko eta gobernatzeko politiken baitan biltzen dena. Mila esker beraz. Mintegi hau, eskubide kulturalak parte hartze eta gobernantzarako politikak ikerketa proiektuaren baitan jasotzen da. 2021-etik Eusko Ikaskuntzak hausnarketa eta eztabaida ari da sustatzen Euskal Herrian. Gure inguruko beste herrialde eta komunitateetan ematen ari dena. Pozez eta zorionez hartzen dugu ekimen honek jasotzen dabilen harrera zabala eta garrantzitsua. Asko dira, batu eta batzen jarraitzen duten erakunde, talde eta norbanakoak, horietako zenbait gaur gainera hemen zaudetelarik. Bereziki aipatzea eta berriro eskertzea dagokit Elkar Fundazioari, proiektuari Elkar Saria 2023 esleitzeagatik proiektu honi. Aitortuz, gai honek pizten duen interesa eta gure gogoeta honen beharra politika eta eskubide kulturalen inguruan. Horri esker, sakonki heltzen jarraitu ahal izateko aukera dugu. Eragileekin solasean, esperientzietatik ikasiz eta baita ere nazioarte mailan ere. Horiei guztiei eskerranitz. Jakingo duzuenez, lan programa hau Eusko Ikaskuntzaren jarduera zientifikoan nagusienetako bat, 2018an izandako Eusko Ikaskuntzaren Kongresuko ondorio eta proposamenetatik jaio da. Eta Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresuan haren mugarririk gorena izango du. Urriaren 2, 3 eta 4ean, hemendik hilabete gutxi batzuetara Gasteizen. Programa honen helburua orokorra kultura eskubideak bermatzeko eta erabiltzeko kultura politiken proposamenak egitea da. Hori 3 zeraginetan zehazten da. Batetik, Euskal Herriko kultura eskubideen egungo egoeraren hurbilketa teorikoa lantzea eta diagnostikatzea egitea. Bigarrena, kultura eskubidei buruzko eztabaida sozializatzea. Eta hirugarrenik, aurrekoaren ondorioz, kultura politiketan jardunbide egokiak aplikatzeko proposamenak egitea. Azken hilabeteetan, jardunaldiak, mintegiak eta foroak egin ditugu Nafarroan, Bizkaian eta orain Gipuzkoan. Kultura eskubideak bermatuko dituen politika nola artikulatu behar den zehazteko eta kulturalki euskaldunak diren lurralde guztietan oinarri komunak onartu eta ezartzeko bidea irekitzeko. Bidean, kulturaren funtzio eta izaera guztiz eraldatzaileak ematen dituen aukeretan azpimarra jarri da. Interes berezia dago, batetik, egungo kultura politikak posibleak izan daitezkeenak eta desiragarriak liratekeenak aztertzean. Eta hortik abiatuta, inplikatutako eragile guztiekin adosturik, kultura politika berri eta eraginkor baterako oinarri batzuk lantzea. Eta bestetik, kultura eskubideetan sakondu nahi da, giza eskubideen zati banaezin gisa,
eta Nicolas Barbieri adituak zehazutako oinarrizko 3 dimentsiotan murgiltzea, parte hartzea, zorkuntza eta ekoizpena, eta erabakia hori baita kultura gobernantza. Gaur eta hemen abiatzen dugun nazioarteko mintegian 2 plano horiek integratzea proposatzen dugu. Kultura politikaren oinarri horiek kultura eskubideetan oinarritu daitezen. Egunean zehar landuko ditugunak aukera emango digu begirada zabaltzeko eta gure lana aberasteko. Europan garatzen ari diren esperientzia aurreratuen argitan nazioarteko praktika onak bilduko ditugu eta Euskal Herriko kultura politiken esparruan izan dezaketen egokitzapena aztertuko dugu. Gaur goizean gurekin izango ditugun islari eta parte hartzaileen maila nahiko erakargarria eta maila gorenekoa dela uste dugu. Beraz, nazioarteko mintegi hau guztiontzat bereziki suspergarria eta probituzkoa izatea espero dugu. 4 biloba zoragarrien aitona naiz, Euskal Herriko etorkizuna izango diren horiek. Maite ditut Laurak, Noa 12 urtekoa, Natale 10rekoa, Eki 3 urterekin eta Kai 7 hilabetekoa. 2 alabei, beraien 2 amei, Leire eta Enarari baimena eskatu diet gaur, eta festa eguna hartu dut jada festa eguna. Gustua daukat zuei entzutea, jarraitu nahi dut ikasten, entzuten eta berazten nire burua 70 urte betetzear nagoelarik. Eskerrik asko beraz, gogo eta aberatzak izan ditzazuela, eta Joan Mari zurea da hitza. Egunon guztioi. Gaurkoan, niri egokitu zait, eskubide kulturalak parte hartze eta gobernantzarako politikak proiektuko lantaldea eregilearen izenean mintzatzea. 2 urte daramatzagu lantaldean kultur eskubideen gaineko lanketa egiten. Kultur eskubideen gaia Euskal Herrira zabaltzeko asmoarekin. Kultur eskubideak definitzetik abiatuta, hasieratik izan dugu helburu kultur politikak astintzea, eta bestelako paradigma bati erantzungo dioten kultur politikak proposatzea. Lantaldearen egitekoa da, kultur eskubideen egoeraren hurbilketa teoriko egitea, kultur eskubidei buruzko eztabaida sozializatzea eta aplikazio egokiak proposatzea. Gogo eta egingarriak izan daitezken proposamen praktikoak eskaintzea izan da gure helburua. Gogo eta ahalik eta gehien sozializatzeko hainbat jardunaldi antolatu dira eta mintegi itxiak ere egin dira kultur sektoreko jendearekin. Kultur eskubidez ikasi, gogo eta egin eta haien gaineko eztabaida partekatzen saiatu gara. Hori delakoan egokiena bi arretzi lortu nahi dugun kultur politika egoki baterako bidean. 2 urteko ibilbideak gogo eta ugari utzi ditu, eta kultur eskubideak kontutan hartuko dituen kultur ekitaldi bat antolatzeko protokoloa ere diseinatu dugu. Iruñean aztertu zen protokolo hori, irailean egin ziren jardunaldietan, eta bertan jasotako ekarpenekin osatu eta aberastatuko da hurrengo hilabeteetan. Lantalde honen 2 urteko gogoetak zein jardunaldi eta mintegietan jasotakoak eta aipatutako protokoloa bera datorren urtean bildu eta zabalduko dira. Bitartean, Juan Manuel Bujandak azaldu dizuen bezala, Eusko ikaskuntzan beste lan ildo bat zabaldu da nazioarteko kultur politikak ezagutzen hasteko eta haietatik ikasteko. Azken helburua Euskal Herrirako behar den kultur politika egokiagoetarako oinarriak jartzea izango da. Zeinak nola ez, kultur eskubideetan oinarrituko diren. Gaurko hau da bide horretan egingo den lehen urratsa. Eta saio honek aukera emango digu Europa eta Amerikako hainbat lurraldetan egiten diren kultur politiken berri jasotzeko. Eta kultur politiken atzean diren oinarriak ezagutzen hasteko. Jardunaldi honekin batera, urtebete iraungo duen lanketari ekingo zaio. Maialen Akizuk gidatuko duen lanketa izango da, eta horren emaitza ere datorren urtean aurkeztuko da. Eusko ikaskuntzaren 19. kongresuan. Beraz, luzatu gabe, jardunaldiei hasiera emango diogu. Gaur hona
gonbidatu ditugunen hitzak baitira bereziki entzun nahi ditugunak. Seguru, haien ekarpenekin gogoeta eta galdera berriak sortuko zaizkigula, kultur eskubidez eta kultur politikaz. Egun emankorra izan dezagula guztiak. Bueno, eta besterik gabe, ja aurreneko sarrerak eginda, hasiko geha lehenengo lansaioarekin. Hasi aurretik bi ohar egin nahi dizkizuet. Bata da, nazioarteko jardunaldia da, eta hemengo hitzartze gehienak ez di euskeraz izango, baina itzulpen zerbitzuak antolatuta daude. Hor daukazuen, QR kode horretan zuen telefonoarekin klikatuta, iritsiko zarete itzulpen zerbitzura, bai? Beraz, telefonotik, entzungailua jarrita, entzun ahal izango duzue, euskaraz edo gazteleraz, frantsesez eta gazteleraz izango di hitzaldi gehienak, eta, bueno, bi hizkuntza horietarako itzulpen zerbitzua jarrita dago. Eta bestetik, esan baita ere, gonbidatu gehienak online sartuko zaizkigula. Azkeneko mahai ingurua bertatik egingo dugu, bertaneko partartzaile egin izango da, baina gainontzeko guztiak online sartzen joango dira, goizean zehar, bueno, horre badakigu pixka bat pixutsuago egin dezakela gaurko jarduna, baina, bueno, espero duzagun zer izateko, zer esan handia izango dutela, eta denok ere atentzioa izateko moduan izango garela. Eta besterik ez dakit, ja lehenengo gonbidatuak bidean balin baditugu, sarrera emango diogu bereiei. Bai? Bueno, lehenengo saioan bi gonbidatu dauzkagu, Beatriz Barriero Carril alde batetik, eta Nicolas Barbieri bestetik. Bueno, esan didatenez, Nicolas Barbieri pixka beranduxeago sartuko da, beste zer egin batzuk sartuko zaizkigulako, baina Beatriz Barriero Carril hemen dugu gure artean. Beatriz Barriero Carril nazioarteko zuzenbediko irakasle titularra da Rei Juan Carlos Unibertsitatean. Eskubideetan doktorea, Charles Hirugarrena Madrilgo Unibertsitatean eta Europar Batasuneko zuzenbideko masterra Bruselako Unibertsitate Librean. Kulturaren nazioarteko zuzenbideko interes taldeko koordinazio batzordeko kidea ere bada. Kulturaren nazioarteko zuzenbidearen inguruko gai publikoez interesatu izan da batez ere. Bereziki aztertuz, kultura eta komerzializazioaren arteko harremana eta aniztasun kulturala. Eta aniztasun horren lotura biodibertsitatearekin, ingurumenarekin eta garapen jasangarriarekin. Beatrizen interesekoa izan da, nazioarteko zuzenbidearen eta beste gizarte zerbitzu batzuen, humanitateen eta arteen arteko lotura. Baita ikerketa aplikatu ere, interes berezia jarrita giza eskubideen gaietan eta kultur eskubideetan. Beraz, uste dugu gaurko saioari hasiera emateko persona egokia izan daitekela. Beatriz, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Antes de nada, asegurarme que se oye bien y que no me he hecho un lío con la traducción, aunque lo hemos probado ayer, pero se me oye bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Sí, muchísimas gracias. Bien, bueno, y antes de nada también un pequeño matiz para aclarar. No trabajo en la Unión Europea como tal, he hecho un máster de Derecho de la Unión Europea en Bruselas y he colaborado con la Unión Europea de forma puntual. Y ahora soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme y felicidades por organizar esta jornada tan interesante. Me disculpo también por no poder estar con vosotros y con vosotras ahí presencialmente, que es algo que me gusta mucho, pero tenía clases con mis estudiantes más tarde en el día de hoy. Así que muchísimas gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, un placer estar aquí. Bueno, pues mi objetivo hoy es, en los minutos que siguen, dar a conocer los avances que hay en el derecho internacional y en concreto en el derecho internacional de los derechos humanos y más en concreto de los derechos culturales para diseñar unas políticas públicas culturales que permitan pues, la participación de todos y todas, sean respetuosas y promotoras de la diversidad cultural y sean inclusivas. Porque señalaría dos razones principalmente. Una, que
estos derechos culturales desarrollados a nivel internacional, aunque están dotados de un contenido jurídico muy rico y muy claro, son muy poco conocidos entre los agentes culturales y entre los artistas. Como dice la relatora de Naciones Unidas de Derechos Culturales, la anterior relatora, Karima Bennoun, muchos de vosotros, de los que estáis ahí, seguramente sois activistas de los derechos culturales, pero no lo sabéis, ¿no? Esto pues pasa mucho. Ella pone el ejemplo pues desde bibliotecarios o bibliotecarias, hasta artistas, hasta gestores culturales, toda la gente que trabaja, por ejemplo, pues en los temas técnicos de los conciertos. Bien, y a mí me gusta poner el ejemplo de otros activistas, por ejemplo, de otros ámbitos de los derechos humanos, como el derecho a la vivienda, ¿no? Quienes trabajan por la promoción del derecho a la vivienda, pues conocen todas las leyes, conocen, ¿no?, cuándo es posible hacer un desahucio, cuándo no, conocen la perspectiva nacional, la perspectiva de derecho internacional, y sin embargo, parece que los agentes del sector cultural, digamos, no está difundida entre este sector sus derechos, ¿no? Y esto realmente pues creo que también es algo que nos compete a los juristas y en lo que nos tenemos que involucrar, ¿no? Y esto es lo que me gusta hacer a mí últimamente, y por eso es muy enriquecedor para mí, ¿no?, tener este tipo de conversaciones y hacer esta especie, digamos, de traducción entre el mundo jurídico y el mundo de la gestión cultural y de los artistas, ¿no?, del que yo también, por supuesto, aprendo mucho. Entonces, esta es una razón, no es un ámbito desconocido. Pero claro, ¿por qué es desconocido? Porque realmente no ha sido hasta de forma clara 2009 que en el derecho internacional de los derechos humanos los derechos culturales han empezado a estar claramente definidos en su contenido y en las obligaciones de los estados que firman los tratados internacionales en cuestión. Hasta 2009 había mucha imprecisión en relación a qué era esto de los derechos culturales. 2009, digo, vamos a ver ahora por qué. Bueno, podemos analizarlo en términos relativos absolutos, ¿no? Pensar que es ya hace un tiempo, 2009, o pensar que, bueno, que es una fecha bastante reciente si tenemos en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo pues nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Lo que sí queda claro es que desde 2009 tenemos unos instrumentos jurídicos que son muy claros, que nos otorgan muchos derechos y que ahora quiero dar a conocer. Decía que desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48 hasta 2009 no ha habido esta especificación del contenido de los derechos culturales. ¿Por qué? Bueno, pues por razones que ahora ya están superadas, ¿no? Una, fijaos, es el tema de la definición de cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? Claro, en los años 50 y un poquito antes, incluso cuando se gesta esta Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, precisamente sus redactores querían que tuviese realmente un carácter universal, ¿no? Que los derechos humanos, pues el derecho a la vida, a la intimidad, a la propia imagen, al voto, fuesen universales, y por ello las Naciones Unidas se preocupó mucho de que tuviesen un carácter culturalmente transversal. Había esa preocupación, digamos, entre la universalidad, ¿no?, y la diversidad cultural. Se trataba de dotar de una legitimidad, digamos, transcultural o intercultural a una declaración que se fuese a aplicar a todos los seres humanos. Entonces ahí, entre otras muchas acciones, se consultó a la Sociedad de Antropología Americana, preguntando si, dado que la antropología es la ciencia social
que conoce, ¿no?, la diversidad humana y que estudia esta diversidad humana, sí pueden asegurar que hay algunos ideales, algunos valores humanos que son universalmente aplicables a todo ser humano. Y bien, para sorpresa de la consulta, esta sociedad dice que no, que no es posible esta constatación. Bien, de ahí surge un malentendido, que ahora, como voy a comentar, ya está superado, pero hay un malentendido porque hay, y en particular los juristas, quien ha querido ver en esa constatación de la Asociación de Antropología Americana, la constatación de una incapacidad para hacer juicios morales universales, ¿no?, lo que llamamos el relativismo moral o cultural, ¿no? Hay quien ha querido ver en esa declaración esta idea de que la cultura predetermina a las personas, hablamos de culturas cerradas que tienen su sistema de valores, ¿no?, valores que no interaccionan unos con otros. Bien, de ahí que la antropología y el derecho se han entendido muy mal en las siguientes décadas en este sentido, en el ámbito de los derechos humanos, pero es cierto que hay quien ha querido entender, y yo creo que en parte tienen razón, esa declaración que emitió la Asociación de Antropología Americana iba más bien encaminada en un contexto que todavía no se había producido la descolonización y que había mucha influencia de unas culturas pues tendentes a la homogeneización, ¿no?, la europea y la norteamericana. En ese contexto, la declaración de la Sociedad de Antropología Americana era más bien una reivindicación de la diversidad cultural y de la tolerancia hacia las distintas expresiones culturales como un valor más a incluir, ¿no?, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos. En todo caso, lo que primó a lo largo de las siguientes décadas fue un rechazo por parte de los juristas en general de abordar la cultura desde los derechos culturales, porque se entendía que si se desarrollaban los derechos culturales, al igual que se han ido desarrollando los demás derechos humanos, estos derechos culturales podían ir en contra de otros derechos humanos ya garantizados. Pensemos, por ejemplo, en el clásico ejemplo de los derechos de la mujer, ¿no? Pensemos en esta idea de que hay prácticas tradicionales dañinas que van en contra del derecho a la libertad de la mujer o a la integridad física o psíquica, y que entonces proteger esas tradiciones en el marco de los derechos culturales podría ir en contra de estos otros derechos humanos. Bien, pero poco a poco, y la antropología también lo va dejando así claro, los antropólogos y hoy en día en general no defienden en general una visión de cultura que vaya en contra de los derechos humanos, que defienda visiones estáticas y cerradas de la cultura como elementos monolíticos que determinan el destino de las personas. No, ahora ya estamos en otra concepción de la cultura que señala que la cultura son expresiones que van cambiando a lo largo del tiempo, que son las personas portadoras de esas culturas las que tienen derechos, no las culturas en sí mismas, que son dignas de protección en cuanto sirven a una función social que permite una vida digna, y que las expresiones culturales interaccionan unas con otras, ¿no?, y van cambiando a lo largo del tiempo. Y que permitan también que haya disidencias al interior de cada cultura, y esto permite también que las culturas vayan cambiando. Bien, os digo, este era uno de los grandes obstáculos, hay también otros, pero me voy a centrar en este. Hacían que durante mucho tiempo pues, el derecho internacional de los derechos humanos no quisiese abordar esta cuestión. En 2009 se da un hito fundamental. De un lado, un comité de las Naciones Unidas, que es el que vela por el seguimiento de cómo los estados aplican los derechos económicos, sociales y culturales, que es el comité que vamos a llamarlo ahora Comité DESC, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que controla la aplicación, como digo, por parte de los estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, por primera vez,
finalmente consigue redactar un documento que es la Observación General sobre el Derecho a Participar en la Vida Cultural, que nos detalla de forma muy concreta cuál es el contenido de este derecho, qué obligaciones corresponden a los estados, qué elementos tiene el derecho. Incluso pone algunos ejemplos de posibles violaciones, ¿no? Porque si yo os digo a vosotros ahora, ¿qué pensáis que contiene el derecho a participar en la vida cultural? Es difícil, ¿no? Porque si nos vamos a la Constitución española, pues ahí en el artículo 44 se señala que los poderes públicos promoverán el derecho a la participación en la vida cultural, promoverán la participación en la vida cultural a la que todos tienen derecho, pero bueno, no tenemos muy claro qué es este derecho, pero esto pasa con todos los derechos, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una manifestación. Si no tenemos, ya sea a nivel interno, una ley que nos diga, por ejemplo, en el derecho a la manifestación, pues con cuánto tiempo de antelación hay que comunicarlo a los poderes públicos, o por ejemplo, que nos permita controlar, en el caso del derecho a la manifestación, que un plazo, digamos, muy largo, desde el momento en que se comunica la manifestación, el deseo de hacer la manifestación, hasta que te otorgan ese derecho, si es muy largo, pues va a vaciar de contenido el derecho, ¿no? Podemos pensar, porque los ciudadanos no podemos prever con muchísimo tiempo de antelación contra lo que nos queremos manifestar, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones que para los otros derechos están reguladas tanto a nivel nacional por leyes como internacional a través de estas observaciones generales. En el caso del derecho a participar en la vida cultural, solo se ha conseguido ese documento en 2009. Entonces, quiero comentar con vosotros y vosotras algunos elementos de esta observación general porque van a permitir a los ciudadanos, a los artistas, a los gestores culturales, tener claro en qué consiste el derecho y qué cuestiones concretas le amparan, ¿no? Y le protegen. ¿A qué le da derecho en concreto este documento? Este documento es un documento interpretativo precisamente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recoge el derecho a participar en la vida cultural. Es un documento que los estados deben tener en cuenta de buena fe, porque han firmado el pacto y el comité tiene una autoridad, ¿no? Para ayudar a los estados a entender en qué consiste el derecho. Os estoy dejando con la curiosidad de comentaros en qué consiste el derecho, pero es que quiero hacer digamos, dar una información adicional que le dota de una potencia enorme a este derecho. Y es que, en concreto, España ha firmado un documento, un protocolo facultativo, que es como un tratado internacional, que permite a todas las personas bajo jurisdicción española que pongamos una comunicación individual ante ese comité para que pueda conocer directamente nuestra situación particular, si consideramos que nuestro derecho a participar en la vida cultural ha sido violado, y puede ponerse en contacto con el Estado y pedirle cuentas, ¿no? Y pedirle que cambie sus políticas públicas y todo esto. Os puedo comentar dos casos muy concretos en que esto ha sucedido. Voy a pasar a comentar en un momento para que veamos la realidad en la que muchos de vosotros y vosotras posiblemente os podréis identificar. Y fijaos esto porque ha sido posible. No todos los estados han firmado ese protocolo facultativo que permite esas quejas individuales. España lo ha hecho, varios estados de América Latina lo han hecho, pero no todos los estados. Y en el caso de España, además, si os metéis en la página del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que luego puedo anotar en el chat el link, vais a ver que hay muchas quejas dirigidas a España y también pues, a Ecuador y a otros países, sobre todo en relación con el derecho a la vivienda digna. Nadie lo ha hecho todavía en relación con el derecho a participar en la vida cultural, pero es perfectamente posible. Porque, perdón, los casos que estaba comentando, les voy a comentar en concreto, van por otro mecanismo que es el de la relatora, que también os paso a comentar en un momento, pero aquí también se puede hacer y es perfectamente posible. No se han hecho por el momento. Y fijaos, ¿por qué hay tantos casos de España
en relación con la vivienda digna, por ejemplo. ¿Por qué? Pues no en realidad porque España viole los derechos económicos, sociales y culturales más que otros estados. En realidad es porque primero España ha firmado el protocolo facultativo y segundo porque como en nuestro sistema judicial español para los derechos económicos, sociales y culturales no hay la posibilidad de interponer un recurso individual en un juzgado, como sí lo hay, por ejemplo, respecto al derecho a la intimidad, a la integridad física y psicológica, como no hay esta posibilidad, pues ya directamente, digamos, esos recursos internos se agotan porque no existen y se pasa rápidamente a esta posibilidad internacional. Con lo cual os quiero decir que hay aquí mucha potencia. Vale. Entonces, ¿qué nos dice este documento, esta observación general de en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Bueno, primero, da una definición de cultura muy amplia. No solo incluye las bellas artes y las letras, incluye también las cuestiones relativas a la identidad, a los valores, cuestiones también vinculadas con sobre todo en relación con los pueblos indígenas, con la tierra. Incluye también, por ejemplo, las relaciones económicas y los sistemas de producción, ¿no? O sea, da una visión de cultura muy, muy amplia. Después, incluye varios elementos, ¿no? Yo creo que esto también hablará Nicolás, por lo tanto no voy a entrar demasiado. El tema de la participación, el tema de la contribución a la vida cultural, o sea, no solo un acceso pasivo, ¿no? Es contribuir, es participar. Participar o, muy importante, no participar, ¿no? Porque aquí quiero señalar que se hace mucho hincapié en el derecho también de las personas a, por ejemplo, a abandonar prácticas culturales que no consideren que van en pro de su dignidad, pues a no participar, a no ser forzadas. Y muy importante también, esto me interesa muchísimo, porque se cambia el foco un poco de la cultura vista como un grupo cultural que, digamos, se enfrenta al Estado en su necesidad de asegurar la continuación de esa cultura, que en parte sí que es cierto que la preservación de aspectos culturales sigue siendo un requisito en algunos casos, pero lo que me parece más interesante es que se centra también en los derechos humanos al interior de cada cultura. Es decir, participar en la vida cultural incluye el derecho de personas que dentro de una comunidad cultural son más vulnerables o no han sido tradicionalmente tan escuchadas, como puede ser, por ejemplo, las mujeres o en comunidades indígenas de América Latina, pues las personas homosexuales, ¿no? No tanto como una concepción más anticuada a que, bueno, a que, digamos, abandonen esa comunidad cultural, que, digamos, les merma las libertades para que el Estado, fuera de la cultura, le garantice sus libertades, sino que el derecho a participar en la vida cultural ahora se refiere más bien al derecho de esas personas a que dentro de la propia cultura sus voces sean oídas para transformar las propias prácticas culturales. ¿No? Es un concepto de cultura pues más en evolución y más dinámico. Y también, muy importante también, yo creo que para los agentes culturales, el derecho a participar en la vida cultural incluye también el derecho a participar en las políticas públicas que afecten a las personas, tanto en cuanto que, digamos, participantes en la vida cultural o los artistas, ¿no? O sea, esto es muy importante. Los poderes públicos van a tener la obligación de consultar a las comunidades culturales, a las personas relevantes en cada momento concreto, para cada decisión concreta, el diseño de las políticas culturales, ¿no? En este sentido, por ejemplo, de forma clara, lo que pasa sobre todo en municipios pequeños, pero no solo, ¿no? De que pues, el concejal de cultura o la concejala de cultura contratan siempre a los mismos artistas para las fiestas del pueblo, por ejemplo, y no hacen, pues, digamos, una, digamos, consulta, ¿no? O desoyen directamente, ¿no? Peticiones de los ciudadanos, ¿no? Al respecto, o quejas, ¿no? Sobre ese tipo de, digamos, de prácticas, pues esto iría radicalmente en contra del derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Y luego también es interesante señalar que, bueno, todos los derechos humanos, todos sin excepción, claro, en algún momento pueden ser objeto de limitación, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que, claro, tenemos que convivir y también los derechos humanos tienen que convivir, y esto siempre se ve caso
caso concreto, ¿no? El derecho funciona de lo abstracto a lo general y porque en un caso concreto se haya decidido, ¿no?, limitar un cierto derecho, no significa que ese derecho pase a lo abstracto limitado, ¿no?, y para otro caso concreto se vaya a limitar. No, hay que interpretar las circunstancias de cada caso, porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que en una época de crisis económica los derechos económicos, sociales y culturales se pueden limitar, ¿no? Por ejemplo, pues se pueden tener que reducir pues algunas ayudas en el ámbito de la educación, pensemos, pero fundamental, y esto lo dijo el Comité DESC a España, pues con la crisis de 2007, lo dijo claramente, que estaba vulnerando todos los derechos del pacto. Por ejemplo, pensemos cómo se subieron las tasas universitarias y otro tipo de cuestión, porque el gobierno no había hecho un estudio de impacto de esos recortes en los demás derechos humanos y en las poblaciones vulnerables, ¿no? Si una política del gobierno es, como fue en aquel caso, cada viernes en el Consejo de Ministros hacer recortes, ahí queda claro que no hay ningún tipo de estudio de impacto, ¿no? Y esto no se puede hacer, es decir, se pueden limitar derechos humanos, pero cuando se hacen para garantizar el goce de otros, ¿no? Del contenido mínimo de otros, ¿no? Y ahora voy con esto del contenido mínimo. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque vemos que está en la observación general y que podríamos pensar, por ejemplo, que en España se podría realizar una ley general de cultura basándose en esta observación general que permita que todos estos parámetros se incluyan en esa ley y, aunque los poderes públicos tienen discrecionalidad, pues permitiría no caer en la arbitrariedad, ¿no? Daría unos parámetros claros, ¿no? Por ejemplo, con este tema de los recortes, con este tema que decía antes de involucrar a las personas en la toma de decisiones, ¿no? Bien, pero decía que se pueden, digamos, hacer límites, si así lo exige una circunstancia concreta, como una crisis económica, pero lo que nunca se puede afectar en ningún derecho es lo que llamamos el contenido esencial. Es un núcleo duro del derecho que nunca se puede afectar, ni en una crisis económica, ni en ningún caso. Y, por ejemplo, la observación general nos dice claramente que en el caso del derecho a participar en la vida cultural, hay cosas que nunca se pueden recortar. Una es, por ejemplo, digamos, prohibir a las personas hablar su lengua, por ejemplo. Otra es la discriminación de género, ¿no? Que pensemos, por ejemplo, en la industria cultural, esto pasa mucho, ¿no? Pues no se puede discriminar por razones de género. Luego, el tema que os comentaba antes, que tiene una parte muy clara para los pueblos indígenas, pero en general para cualquier comunidad. Ser consultado para la obtención del consentimiento en los aspectos que afecten a nuestros derechos culturales, ¿no? Eso también, o sea, el núcleo duro son cosas que en realidad son muy importantes y que nunca se pueden, digamos, dejar sin atender. Para ir terminando, os voy a hablar de otro mecanismo que hay en las Naciones Unidas, en el que también podemos nosotros dirigir nuestras quejas, y os pongo dos ejemplos así muy concretos para que terminemos con un poco de, digamos, de visión concreta, ¿no?, de todo esto que estoy diciendo. Hablamos de otro mecanismo de las Naciones Unidas, que es la Relatora Especial de Derechos Culturales. Han sido 3 mujeres las que han ejercido esta relatoría, Farida Shahid, de Pakistán, Karima Benun, estadounidense y argelina, y ahora Alessandra Santaki, griega, que trabaja en una universidad de Londres. Bueno, estas 3 mujeres lo que vienen haciendo, igual que hacen otros expertos de derechos humanos en relación con otros temas, es realizar informes sobre temas que tienen que ver con los derechos culturales, pero que no están vinculados solo por la normativa, como sería el caso del otro mecanismo que acabo de comentar. Tienen una visión, digamos, más amplia, más de futuro, pues han tratado cuestiones relativas pues, a la apropiación cultural, a los derechos culturales en los conflictos armados, a la libertad artística, a los espacios públicos, muchas cosas. Bueno, y luego también hacen visitas en los países, por ejemplo, cuando fueron a Marruecos, señalaron de forma clara que se estaban violando los derechos de los saharauis porque no le dejaban registrar
los nombres de los niños que nacían en su propia lengua, por ejemplo, ¿no? Y luego también, como decía, pueden recibir denuncias individuales. Os voy a poner dos ejemplos en los que fueron muy exitosos y termino con esto si os parece, ¿vale? Dos ejemplos que igual nos pueden servir a nosotros, ¿no? Para ver qué tipo de cuestiones se dirimen en estos mecanismos internacionales. Mirad, uno fue en relación con un mercado en Londres, Seven Sisters. Este es un mercado de la comunidad latinoamericana de Londres, que reúne, pues, digamos, no solo a comerciantes, ¿no?, de productos de América Latina, sino que también, pues, quien vaya a comprar, pues también va allí a pasar la mañana y, digamos, por poner un ejemplo, una de las grandes activistas que ha luchado porque no se cierre este centro, pues era una colombiana que comentaba, ¿no?, cómo, digamos, esta participación en la vida cultural le fue también muy necesaria y muy útil para acompañarla en el trauma del conflicto armado colombiano, ¿no?, del que ella huyó, ¿no?, por ejemplo, lo que nos da una visión también del rol de la cultura, ¿no? Pues bueno, en un momento dado, la municipalidad iba, digamos, a permitir que una empresa realizase allí obras de construcción para un negocio privado, ¿no? Y fue tanto la movilización de estas personas, incluido a través de la relatora de Naciones Unidas de Derechos Culturales, que tuvieron que pararlo, ¿no? Entonces, son casos exitosos, son casos en que vemos que el derecho internacional sirve para algo, ¿no? Claro que involucra mucho trabajo por parte de la sociedad y de los activistas, ¿no? Pero tuvieron que pararlo y realmente la empresa lo reconoció, dijo algo así como eran pocos, pero hacía mucho ruido, ¿no? Y dijo esta señora colombiana, bueno, creo que dijo algo así, no sé si éramos pocos, pero sí que hacíamos ruido, ¿no? Y mirad, otro ejemplo que igual conocéis es el Black Pete, que lo traduciríamos supongo que como Pedro el Negro en castellano, que es un personaje vinculado a la Navidad que acompaña a Santa Claus en los Países Bajos, y que es un hombre que va con la cara pintada de negro, ¿no?, emulando, ¿no?, a los esclavos africanos, ¿no?, en Holanda. Si bien aquí voy a dar una visión general porque hay distintas interpretaciones del origen de Pedro el Negro, ¿no? Hay también una que dice que es un español, ¿no?, y que también a los niños, bueno, no nos importa mucho porque lo que importa aquí es cómo en un momento dado la sociedad holandesa y en concreto impulsada por toda la comunidad de afrodescendientes, ¿no?, que viven en los Países Bajos y que vienen también de las antiguas colonias, ¿no?, del Caribe, bueno, empezaron a ver esta fiesta como algo que iba contra su dignidad, ¿no?, porque el personaje también desempeñaba siempre un rol de tonto y no estaban conformes. Empezó un debate importante, esto como ya hace 10 años. Había grupos, y algunos también vinculados a la extrema derecha, que consideraban que no, que esta práctica no se podía cambiar, que era su cultura, que era una práctica que a los niños les gustaba mucho. Incluso hubo defensores de derechos de los niños que decían que no se podía cambiar. Bueno, lo que me interesa mucho de este caso para ver la visión nueva de los derechos culturales es que la visión de los derechos culturales aquí no iba tanto en, digamos, prohibir la fiesta o no prohibirla, sino en considerar a la comunidad en cuestión como toda la comunidad de personas que viven en los Países Bajos y hacer a todas partícipes de este tipo de fiestas, ¿no? Perdona, porque, Beatriz, claro, Beatriz, si ¿me escuchas? Sí. Tenemos que ir terminando. Sí, pues termino ya con esto. Termino con este caso que creo que es interesante porque llegó el caso también a la relatora de Naciones Unidas y lo que le pidió a los Países Bajos fue
que acometiesen un debate público sobre la fiesta, ¿no? Inclusivo de todas las personas. Y ahora, poco a poco, la fiesta ha ido cambiando y, digamos, este personaje no se pinta la cara de negro, sino que se ponen simplemente aquí unas manchitas, ¿no? Que puede también tener que ver porque parece que bajaba por una chimenea, y bueno, es un tema que ha ido cambiando, que la sociedad también ha ido percibiendo también y se ha ido poniendo en el lugar, ¿no? De cómo se pueden sentir pues las personas, digamos, afectadas por esta medida. Así que lo voy a dejar aquí y os agradezco mucho vuestra atención y quedo disponible para cualquier cuestión, cualquier comentario, etcétera. Gracias. Eskerrik asko, Beatriz. Interesante izan da lehenengo sarrera hau. Eta, bueno, bigarren izlaria ere prest dugu, Nicolás Barbieri. Irakasle agregatua da Universitat Oberta de Katalunian, arte eta humanitate ikasketetan. Universitate horretako kultura kudeaketako masterrean irakasten du. Bere ikerketa kultur politiken, eskubide kulturalen eta haiek gauzatzean dauden desberdintasunen azterketan zentratzen da. Kultura eta hezkuntza politikak diseinatzen, garatzen eta ebaluatzen lagundu du. Bartzelonako kultura eskubidei buruzko inkesta bultzatu duen taldeko kide izan da. Ubicarse.net blogaren egilea ere bada bera. Egunon, buenos días, Nicolás. Egunon. Buenos días. Tú es la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Quería sobre todo agradecer por la invitación y comenzar disculpándome por no poder estar allí presente. La verdad que me hubiese encantado. Es la segunda vez que me invitan y la segunda vez que conectamos de forma virtual, por lo tanto soy reincidente, ya casi no tengo perdón, pero si nos creemos la conciliación es lo que hay, no hay mucho más que pueda hacer. Era un día muy complicado y les pido disculpas por no poder estar allí. Creo que igualmente tiene sentido que podamos conectar, aunque sea a través de la distancia. Voy a intentar, después de la gran exposición de Beatriz, mantener el nivel y poder complementar lo que ella decía desde una mirada que es la que un poco he ido investigando profundamente, política, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra política, en el sentido más noble de la palabra política, en relación a los derechos culturales. He preparado una breve presentación, sobre todo al principio, y luego ya volveré a... Pues básicamente se trataba de esto, ¿no? De alguna forma dar el paso entre lo que comentaba Beatriz, del derecho, si se quiere, de una mirada conceptual sobre los derechos culturales, a algunos aspectos de cómo estamos viviendo, de cómo se está aplicando en la realidad y qué políticas incluso se están planteando, desarrollando en términos de hacer efectivo estos derechos culturales o no tanto, ¿no? Que es un poco lo que voy a sugerir. ¿Hasta qué punto, en las condiciones en que hoy se ejerce el derecho, sobre todo a participar en la vida cultural de la comunidad, de la ciudad, hasta qué punto podemos hablar de un derecho realmente efectivo y pleno, ¿no? Y completo? Bueno, va a ir un poco por aquí en mi presentación. Y ya que estoy a la distancia, me sirvo de algunas imágenes como esta de Quino, ¿no? El gran dibujante y padre, entre otros, de Mafalda, que creo que nos deja claro que uno de los principales problemas, si hablamos del derecho a participar en la cultura, es la desigualdad. Claramente, ¿hasta qué punto? La pregunta sería, los derechos culturales son hoy derechos humanos si están condicionados por un grado de desigualdad muy profundo, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando más de un privilegio que de un derecho? Y creo que es lo que voy a intentar hoy también un poco compartir con ustedes. Después creo que hay un segundo elemento que también Quino nos ayuda a ilustrar mucho mejor de lo que yo puedo explicar en palabras, que es el de la incapacidad que tenemos y sobre todo que tienen las políticas de cultura, las instituciones, de incorporar en la promoción de los derechos culturales y particularmente el derecho a participar en la vida cultural, incorporar la diversidad, ¿no? Ser capaz de no trabajar desde la homogeneidad, sino como activo en la promoción de derechos, incorporar la diversidad. Creo que evidentemente Quino lo explica mucho mejor que yo. Sobre eso también voy a hablar hoy. Estas serían las dos ideas principales. Tenía un profesor que siempre decía, una idea por clase, si no,
es muy difícil dejar claro lo que uno quiere expresar. Bueno, como mínimo me animo a intentar compartir con ustedes dos ideas: desigualdad y incapacidad, ¿no?, para poder incorporar en esa estrategia de derechos culturales la diversidad en todo lo que es toda su complejidad, ¿no? Bueno, vamos, y me van a permitir que, digamos, haga un enlace con lo que compartí con ustedes hace 2 años. Por ahí nadie estaba allí, nadie lo recuerda. Sería lógico que se olvidaran de aquellas palabras que hace 2 años compartí con ustedes, pero les presentaba hace 2 años una encuesta que habíamos llamado, con la cual yo había podido colaborar y que había sido impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto de Cultura y el Observatorio de Datos Culturales, que se llamaba en su momento la primera encuesta de participación cultural de la ciudad, y en la segunda edición hemos reformulado la encuesta. Algunas de las preguntas se mantienen, pero le dimos una mirada conceptual y una aplicación práctica en la cual la hemos transformado, diría yo, en la primera encuesta de derechos culturales, como mínimo a nivel de ciudades, que existe, ¿no? Y esta encuesta de derechos culturales lo que quiere es justamente poner de relieve la importancia de entender que los derechos culturales, y particularmente el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad, de la comunidad, no es solo el consumo cultural, no es solo acceder a determinadas obras, bienes, servicios. Cuando hablamos de derecho a participar, hablamos de la práctica que tiene que ver con nuestra expresión, con nuestra creación, con nuestra formación en las artes y en las expresiones culturales. Tiene que ver con la comunidad, con hacerlo de forma que podamos compartir entre personas diferentes el ejercicio de esos derechos, y tiene que ver con la gobernanza, es decir, con la toma de decisiones sobre quién está decidiendo el futuro de la vida cultural en una ciudad, en una comunidad. Por lo tanto, de eso va la encuesta también. Intentamos no reproducir jerarquías, que creo que es importante cuando hablamos de derecho a la vida cultural. No hablamos solo de cultura legitimada, de aquella cultura legitimada por las instituciones y organizaciones culturales con más poder prescriptivo, sino que también hablamos, no digo que solo, sino que también hablamos de esas actividades culturales no legitimadas o no muchas veces consideradas como tal. Ahora les voy a dar algunos datos en este sentido. Y después, por último, creo que es importante que no solo cuando hablamos de derechos culturales, hablemos de participación o de lo que la gente hace. También hay que hablar de lo que la gente le gustaría, demanda y pide hacer. Creo que Beatriz también apuntaba en este sentido, ¿no? La garantía, la demanda, el reclamo del ejercicio de derechos culturales. Bien, sobre todo esto va la encuesta. Y como recordarán, ya les compartía con ustedes hace un par de años, esta cuestión de la importancia del territorio, Los derechos culturales están condicionados por muchísimos factores, pero yo diría que el principal, y que acumula y que conjuga un conjunto de factores que generan exclusión y que no permiten el ejercicio libre de esa vida cultural muchas veces, tiene que ver con el territorio, con el código postal, con el barrio, con el lugar donde uno vive. Este es el mapa de los barrios de Barcelona según su renta familiar. Como ven, ¿no?, los barrios azules, los más oscuros, son los de renta más alta, y los barrios más claros, pintados de color más claro, son los barrios de renta más baja. En la encuesta seleccionamos barrios de estos tres tipos, ¿no?, renta baja, renta media y renta alta. Es igual ahora cuáles, no viene al caso, pero sí que quisimos analizar desde el territorio y lo que en ese territorio se conjuga, que son factores económicos, sociales, de educación, de inmigración, de vida cultural también. En definitiva, quisimos hablar de tres tipos de barrios y poder hacer una encuesta representativa para el conjunto de la ciudad, pero también para tipos de barrios. Insisto, barrios con recursos bajos, medios y altos. Entonces, solo comparto con ustedes algunos datos para hablar de diversidad y desigualdad. Diversidad y desigualdad, o desigualdad y diversidad. Porque una de las primeras conclusiones y más importantes es que en los barrios de renta baja se acumulan situaciones sociales, económicas, políticas que dificultan la vida cultural. Eso hace que el derecho a participar en la vida cultural no sea efectivo en estos barrios. Y yo lo digo muy claramente, desde una visión política, quizás desde una visión legal o desde el derecho más puro, alguien me diga, bueno, esto no es así. Pero desde una visión política, hoy día no son reales, no son efectivos los derechos culturales. Se ejercen con muchísima dificultad, y diría yo con muchas limitaciones de esa libertad de la que habla la Declaración de Derechos Humanos. Allí los datos lo dejan muy claro, ¿no? En esas actividades de cultura legitimada, de esa cultura más reconocida, desde ir al teatro, a conciertos, al cine, a exposiciones, a museos, etcétera, si tú eres de un barrio u otro, tienes muchas más o menos probabilidades de poder ejercer este derecho cultural. Eso lo dejan claro los datos. Ni hablar del nivel de estudios, ¿no? Si tú tienes un nivel de estudios que ha llegado hasta el nivel obligatorio, tienes la mitad
de oportunidad, la mitad de posibilidad, la mitad de probabilidad, si se quiere, de poder ejercer este derecho cultural de forma habitual, de forma intensa, si se quiere, que alguien que ha tenido estudios universitarios. Hay que también matizar este diagnóstico y ponerlo de la mano de la idea de diversidad, ¿no? Hablaba de desigualdad, ahora les hablo de diversidad, porque el barrio, el territorio, el código postal, es igual, la provincia, lo que quieran hablar, es fuente de vida cultural. Y el derecho a la cultura se vive cada vez más, en evolución desde hace un tiempo, a través de actividades que quedan fuera del radar de esa cultura institucionalizada, administrada, legitimada, ¿sí? Entonces, nosotros también en la encuesta preguntamos por el conjunto de actividades que muchas veces no se reconocen como tales. Pasear por la ciudad, participar en celebraciones colectivas, comunitarias, contar cuentos o historias en familia o entre amigos, etcétera, etcétera. Un conjunto de actividades que complementando, no solo estas, sino complementando las legitimadas, nos dan una foto más real de lo que es la vida cultural en una ciudad, en un territorio. Y como ustedes pueden ver aquí, la desigualdad es menor, casi diríamos que hablamos de equidad más que de desigualdad, y desde el 2019, en esos barrios de renta baja ha ido creciendo esa vida cultural, muchas veces al margen de las instituciones. Y también preguntamos, ¿no? Una pregunta que ya compartía con ustedes hace un tiempo, porque en la primera edición la preguntamos, y en la segunda también. Claro, la cultura se vive a través de actividades, pero también a través de espacios no siempre considerados culturales. Entonces preguntamos de manera abierta, la gente podía responder lo que quisiera, cuáles eran los 3 espacios más importantes para la vida cultural de un barrio. Y el 74% de las personas que fueron encuestadas respondieron, sí, espacios culturales clásicos, todo de proximidad, que ahí va la pregunta, centros cívicos, ateneos, bibliotecas, eso era bastante evidente. Pero también, gran parte de las personas entre esos 3 espacios menciona alguno que probablemente, diría alguno de ustedes, alguno de nosotros, no consideraríamos como espacio, ya no sé si de vida cultural, pero como mínimo de intervención de política o, por qué no, de una ley de derechos culturales. Por eso hablamos de la plaza, del parque, de la playa, del mercado, del equipamiento deportivo, de la escuela, 2 espacios claves para la vida cultural y para el derecho a participar en la vida cultural. Y luego también la dimensión de gobernanza que decía, ¿no? Hasta ahora les he presentado una dimensión de acceso, de creación en algún caso, también de comunitaria, que les mencionaba ahora con algunas actividades no siempre legitimadas, pero también había que hablar de la 4ª dimensión que les hablaba al principio, la de gobernanza. Y claramente vemos que en todos los barrios las personas quieren decidir sobre su vida cultural. No es que esas personas están desinteresadas, que libremente han decidido, bueno, es que a mí, digamos, no me interesa la cultura. No es esta la respuesta al problema. Se ve claramente que las personas o bien han participado o bien le gustaría participar en una reunión sobre temas de cultura, sobre el debate hacia dónde va la vida cultural de su barrio, de su ciudad, ¿no? Como consejos de barrio, asambleas, debates, ¿por qué no debates sobre una ley de derechos culturales? Y si preguntamos incluso, ¿no?, si le ha participado o le gustaría participar en la organización ya en este caso, de alguna actividad cultural, también vemos una gran participación, aunque detectamos alguna desigualdad, como ustedes pueden ver. Parece ser que en los barrios de renta alta hay más posibilidades, de una manera habría más probabilidad si uno vive en un barrio de renta alta, de acabar pudiendo organizar la vida cultural de su entorno, de su ciudad. Y ya para ir cerrando con los datos y pasar a las últimas reflexiones más de tipo político, de política cultural, hablaba Beatriz de cómo en algunos casos el cierre de equipamientos o de espacios culturales tiene impacto claro sobre nuestros derechos. Nosotros quisimos preguntar qué había pasado durante la pandemia, pero esto también puede servir para una pregunta, ¿no?, que tenga que ver con el cierre de, como decía Beatriz, un equipamiento en un territorio, o por qué no el cierre de un equipamiento el fin de semana o en unos horarios determinados. ¿Qué pasa cuando cierran los equipamientos culturales? Sí, en este caso preguntamos por bibliotecas, centros cívicos, centros de culto. Sí, porque en los centros de culto también hay vida cultural, complementaria a la vida religiosa, si se quiere, ¿no? En los centros de culto hay mucha vida cultural. Entonces quisimos preguntar en estos 3 ámbitos qué estaba pasando, ¿no? Y cuando se le pregunta a las personas por el impacto del cierre de estos equipamientos durante la pandemia, que valoraran, ¿no?, de 0 a 10 ese impacto,
las personas que valoran entre 9 y 10, un impacto muy alto y muy significativo, vemos como claramente, en tanto en bibliotecas como en centros cívicos, como en centros de culto, el impacto fue mucho mayor en los barrios de recursos más bajos. Y en los barrios de renta alta, claramente han podido tener alternativas para ejercer ese derecho a la participación cultural. Por cierto, también en la encuesta hay mucho más datos sobre muchos otros factores, como por ejemplo el género. También en relación a esta pregunta vemos que claramente este impacto fue mucho más significativo en las mujeres que en los hombres, o incluso sobre los procesos migratorios. El impacto de este cierre de equipamiento fue mucho más importante para las personas migradas que para las personas nacidas en la ciudad, o incluso nacidas en en un entorno más cercano, ¿no?, al de Barcelona. Por lo tanto, la encuesta nos habla de muchos factores, ¿sí? Bueno, tengo algunos, pero déjenme que esto lo pueda compartir con ustedes cara a cara, si se quiere, que creo que es más significativo. Quería comentarles, ya un poco cerrando esta cuestión, ¿no?, de la desigualdad, que creo es un elemento clave, ¿no? Siempre lo repito, lo repetimos, no solo yo, sino un conjunto de personas que investigamos sobre el tema. El código postal es más importante que el código genético para nuestra vida cultural. El código postal es más importante que el código genético, a pesar de que influyen muchos otros factores en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Por lo tanto, desigualdad como elemento clave, diversidad como elemento central para entender un activo, una oportunidad también para promover derechos culturales. ¿Y qué está pasando? Y quería terminar, bueno, complementar esta reflexión más si se quiere, académica, con un punto vinculado a los datos, con una reflexión también académica, porque proviene de investigación que estamos haciendo, pero muy política, como decía, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos con la proliferación, y lo digo así, digamos, en términos claros, de políticas, programas, proyectos, incluso leyes de derechos culturales? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué oportunidades abre desde nuestro punto de vista y de la investigación que hemos hecho? ¿Y qué riesgos hay que poner sobre la mesa en términos de, si se quiere, precaución, cuando hablamos de, si se quiere, la mano fantasmal, el realismo mágico de la ley que pretende resolver una cuestión que políticamente no está sobre la mesa, ¿no? En muchos casos. Bueno, a lo que voy es, yo creo que es importante reconocer las oportunidades que abre todo proyecto que plantea de alguna forma el desarrollo de una ley o un programa o una estrategia de derechos culturales. Claramente los derechos culturales serán derechos de ciudadanía, serán derechos ejercidos por la ciudadanía o no serán. En este sentido, lo digo muy claro, las leyes de derechos culturales pueden ser una oportunidad para reducir la distancia que ha existido históricamente entre el sector cultural profesional y las personas y comunidades que ejercen su vida cultural. Hay dos mundos divorciados desde hace tiempo, creo yo, que encuentran puntos de conexión. Tampoco hay que pintar un panorama, digamos, apocalíptico, pero que son mundos con pocos puentes o con pocos espacios de interacción, que es el mundo del sector profesional, que tiene su lógica, y el mundo de la vida cultural de personas y comunidades, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de derechos para quién, ¿no? Derechos no solo, que también para el sector profesional de la cultura, sino principalmente para las personas y comunidades, creo que es un eje clave y es una oportunidad que se abre cuando hablamos de, por ejemplo, una nueva ley de derechos culturales. Segunda cuestión, derechos culturales, responsabilidades colectivas. Claro, también es importante recalcar, ¿no?, que si podemos reducir la distancia con una ley de derechos culturales entre la política cultural y otras políticas, y esto no es solo responsabilidad de la política cultural, sino entender que para promover la vida cultural no alcanza con la política cultural, que se necesita, digamos, desde políticas económicas hasta políticas de salud, hasta políticas territoriales, etcétera, políticas de educación, evidentemente. Esta es la oportunidad, ¿no? La oportunidad que de alguna manera no hemos aprovechado previamente o que muy puntualmente hemos intentado desarrollar, ¿no? ¿Qué condiciones deben cambiar? ¿Qué condiciones sociales, políticas, económicas deben cambiar para poder ejercer lo que, bueno, consideraríamos como nuestro derecho cultural, el derecho a vivir la cultura en aquello que consideremos más valioso para nosotros? Derechos culturales, derechos de reconocimiento. No solo se trata que también, de marcar una línea, unos valores, evidentemente ligados a los derechos humanos, de lo que deben ser las políticas culturales, sino reconocer necesidades
y capacidades culturales de las personas. Las personas no son sujetos pasivos esperando que les llevemos la cultura, para nada. Diría que más bien lo contrario. Entonces es importante entender este reto y plantearlo como un elemento de oportunidad cuando hablamos de derechos o leyes o programas de derechos culturales. Derechos culturales, derechos democráticos, ¿no? No solo la cultura está de alguna manera poniéndose en juego cuando hablamos de la necesidad de asegurar frente a procesos de crecimiento del fascismo, totalizantes, etcétera. No solo la cultura tiene un rol importante en ese sentido. Pensar la cultura, eso, ¿no? Como el gran antídoto contra el fascismo, para mí es un gran error. Es un gran error si la pensamos desde ese lugar. La cultura es alguna pieza más importante, por eso estamos aquí, para de alguna manera avanzar en el crecimiento de los derechos democráticos. Si avanzan los derechos culturales, avanza la democracia, pero si avanza la democracia también avanzan los derechos culturales. Por lo tanto, sería interesante salir de esa mirada autorreferencial que no dejamos de tener en el sector cultural. Y nada, para acabar también un poco algunos riesgos, ¿no? Que los he ido planteando, pero los sistematizo ahora en esta última intervención, este último 2-3 minutos. Si no reconocemos la diversidad de formas de participación que existen en la realidad, digo, para negociar, para entender hasta qué punto esa diversidad también puede generar conflicto, exclusión. No tengo para nada una visión romántica de la diversidad cultural, pero si no la reconocemos, no la entendemos, no la visualizamos, tendremos una mirada absolutamente, si se quiere, anémica, como diría el profesor Antonio Ariño, de lo que es la vida cultural. Por lo tanto, es importante que lo pongamos sobre la mesa. Lo que no puede ser es que las leyes de derechos culturales nuevas, las políticas, los planes, responsabilicen de la desigualdad en el ejercicio de esos derechos a las personas más que a las instituciones. No puede ser que lo que hagamos es, de alguna manera, culpabilizar a las personas por no poder ejercer sus derechos culturales. Aquí el gran responsable, los grandes responsables son quienes más poder tienen. Y no puede ser que monitoricemos solo las personas con recursos más limitados, con más dificultades para ejercer los derechos culturales. Aquí quien más poder tiene más responsabilidad. Por lo tanto, si la desigualdad existe, es principalmente por el sistema en el que vivimos y por las instituciones, también las culturales, que no consiguen dar respuesta o incluso reproducen esas desigualdades. Y confundimos muchas veces equidad con homogeneidad, ¿no? A veces pensamos que una ley de derechos culturales sería llevar la misma cultura casi de forma mesiánica a todo el mundo. No es eso, la equidad es otra cosa. La equidad es, insisto, trabajar a partir de la diversidad, ¿no? Y la desigualdad, promoviendo necesidades y capacidades de las personas. Y por último, lo más importante es, no confundamos equidad con segregación. No confundamos promover derechos culturales con cada uno con su cultura, pero bien separados uno de otro. Si hay alguna oportunidad, digamos, que tiene la promoción de derechos culturales o una ley de derechos culturales, es romper con esta dinámica de segregación que vivimos actualmente, donde parece que si no nos encontramos con los que son igual a nosotros, no podemos hacer absolutamente nada que tenga que ver con la vida pública. Por lo tanto, creo que aquí tenemos una oportunidad y también un riesgo muy importante. Y creo que aquí un poco lo dejo porque he hablado demasiado y quizás lo interesante es compartir un poco con ustedes en qué resuena esto que acabo de decir. Muchísimas gracias de vuelta y disculpen otra vez por no poder estar allí. Vale. Eskerrik asko, Nicolás. Ez dakit, Beatrizek ere jarraitzen duen konektatuta? Vale. Bueno, gaurko jardunaldia sarrera eman dieten lehenengo bi hitzaldiak entzun ditugu. Minutu pare baditugu, nahi balin baduzue, galderaren bat luzatu izlariei, edo gogoetaren bat, edo ekarpenen bat. Una pregunta para Beatriz. ¿Cómo congeniamos o compatibilizamos la idea de una cultura cambiante con que no se pueden limitar los derechos esenciales culturales? Entonces da la impresión de que hay un esencialismo y por otra parte una especie de todo fluye. Muchas gracias por la pregunta, que me permite explicar un poquito más en detalle y clarificar algo que, claro, al usar la palabra esencial he dado lugar a error probablemente. En Derecho Internacional de los Derechos Humanos hay como una terminología que ya lleva varias décadas, ¿no?, aplicándose,
que tiene que ver con esto que yo comentaba antes del núcleo esencial, ¿no? O contenido esencial, que también se le puede llamar contenido mínimo. Si quieres, usamos mejor esta expresión de mínimo, para no confundir, para no dar este significado vinculado al esencialismo, ¿no? Que el esencialismo en el ámbito de los derechos humanos y la cultura es una expresión negativa, ¿no? Porque se ha vinculado con esa idea que comentaba al principio, ¿no? Del relativismo moral, ¿no? Y que cada cultura lo suyo con sus valores morales y desde fuera no podemos hacer juicios morales, ¿no? Y esto me permite, ahora un paréntesis, para hilar con algo muy interesante que dijo Nicolás al final, ¿no? Esta idea de no hacer culturas segregadas, que los derechos culturales no fomentan esta idea de los nichos culturales, no, todo lo contrario, ¿no? La idea es la interculturalidad, que es un reto enorme, ¿no? Como les decía, es muy difícil. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntas con mucho acierto, cuando usaba esa palabra esencial, tenía que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que esa parte del derecho no se limite. Pero fíjate, hablamos aquí de la parte del derecho de una forma muy abstracta, de los derechos culturales, de ese contenido mínimo, que no tiene que ver, a ver si logro explicarme mejor ahora, no tiene que ver con el contenido sustantivo, ¿vale? Con el contenido sustantivo de, por ejemplo, esta comunidad tiene una práctica y no la va a cambiar por nada del mundo, aunque viole pues, los derechos de las niñas, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con esto. Cuando hablamos de ese contenido mínimo y mira, si quieres lo leo directamente de la observación general, porque nos comentan en concreto, a ver que lo estoy buscando, discúlpame, una de las cosas que dijimos claramente es, fíjate, que no haya discriminación por razón de género, es decir, cualquier limitación, ¿no? Que se pueda hacer en momentos de crisis, por ejemplo, imagínate, pues reducir el presupuesto para cultura, eso se puede hacer sí en una época de crisis. El Estado necesita, o la comunidad autónoma en cuestión, o la municipalidad, si los que tengan presupuesto y competencias para esas cosas, se necesita, por ejemplo, pues atender a cuestiones médicas. Pensemos como en el COVID, pues bueno, si hay que reducir algo de presupuesto, pues bueno, se podría hacer, pero lo que no se puede hacer, que son, fíjate, aquí le llaman las obligaciones básicas, ¿no? Que no hay excusa ni en una crisis económica, es tomar medidas legislativas y otras que sean necesarias para garantizar la no discriminación y la igualdad entre los géneros. 2, respetar el derecho de toda persona, fíjate, a identificarse o no con una o con varias comunidades y el derecho a cambiar de idea. Te fijas que en este contenido mínimo, obligación básica, si quieres, está precisamente asegurada y desterrada esa preocupación que a ti te inquieta, ¿no? O sea, se puede cambiar de idea, se puede cambiar la práctica cultural. Después, respetar y proteger el derecho de toda persona a ejercer sus propias prácticas culturales dentro de los límites que supone el respeto de los derechos humanos, o sea, que ya te está diciendo que prácticas que vayan contra la integridad, ¿no? Lo que implica en particular respetar la libertad de pensamiento, bueno, la libertad de emplear la lengua de su preferencia, vale. Y luego, otra, eliminar las barreras o obstáculos que inhiben o limitan el acceso de la persona a su propia cultura o a otras, ¿no? Sin discriminación y sin consideración de fronteras. Y luego lo que yo os decía, muy importante, permitir y promover la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos indígenas u otras comunidades en la formulación y aplicación de leyes que les incumban, ¿no? Vale, entonces, por ahí va esa idea del contenido esencial, no de un contenido esencialista, ¿no? Porque efectivamente esa visión que es totalmente trasnochada y absolutamente ilegal hoy en día en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy en día, y la experta de derechos culturales hizo 2 informes muy interesantes sobre extremismo, sobre mujer, quedan desechadas esas ideas en que dentro de una comunidad hay un líder con poder que va a decir en qué consisten las prácticas y las personas dentro de la comunidad lo tienen que aceptar. No, el derecho a participar en la vida cultural incluye el de las personas y particularmente las más vulnerables en términos de poder, de contribuir a decidir esas prácticas. Entonces, no sé si ahora lo he explicado un poco mejor y aprovecho solo muy brevemente, si me lo permiten los organizadores,
sí, bueno, o igual después porque me ha interesado mucho algo que dijo Nicolás, pero damos mejor la palabra, ¿no? Aquí al público, que seguro que tiene ideas interesantes. Ez dugu denbora gehiagoik lehenengo saio honekin jarraitzeko, bukatu behar dugu, urrengo saioari pasu emateko. Eskerrik asko Beatriz, eskerrik asko Nicolás, mil esker zuen ekarpenengatik, eta besterik gabe txalo batekin agurtuko ditugu, eta... Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, hasta la próxima. Alaia Katxenot taldekidearekin utziko zaituzte, bigarren saioa aurkezteko.